Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy martes 14 de mayo del 2024, continuando con esta hermosa serie titulada Principios de vida que nos ayudan a vivir. Y hemos hecho muchos énfasis y por supuesto no podemos descartarlos bajo ninguna circunstancia. Porque si algo necesita el ser humano, y así ha sido desde siempre, es aprender a vivir. Aprender a vivir significa no existir. El que existe es porque sencillamente respira, pero no disfruta. Ahora, cuando te invito a que aprendas a vivir, estamos enfocados precisamente en la segunda parte del texto que el mismo Señor Jesucristo nos dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, en la segunda parte: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es decir, que en esto consiste verdaderamente la vida, es aprenderla a vivir. ¿Y cómo la aprendemos a vivir? Pues precisamente con los mandamientos de Dios, con los principios que están escritos en la palabra de Dios. Claro, si esas cosas no se llevan como tienen que llevarse, ese manual de vida, ese manual de instrucciones, si no se llevan de una manera disciplinada, pues difícilmente la vida tú la vas a disfrutar y vas a entender el enfoque de lo que significa una vida en abundancia. Y por consiguiente, ¿qué es lo que haces? Simplemente existes. Existes porque estás vivo, pero no porque disfrutas. La vida se disfruta cuando yo me acerco a Dios. La vida comienza a tener sentido en el ser humano cuando éste entiende que tiene necesidad de Dios y de su palabra. No obstante, entonces seguirás existiendo. Mucha atención. Simplemente te invito para que reflexiones, para que medites. La obediencia es un principio fundamental. Seguimos aprendiendo, por supuesto, seguimos aprendiendo precisamente de Dios. Ahora, quiero decirte lo siguiente: es muy importante observar en Saúl, en la vida de este hombre, que éste no era capaz de seguir las instrucciones dadas por Dios a través del profeta Samuel. Eso fue lo que él lo que nos evidenció en la palabra de Dios, precisamente en los capítulos, o en el capítulo que recientemente terminamos, capítulo 13. Recuerda que él era un hombre muy desesperado, era un hombre que era muy, muy intranquilo, no tenía paciencia y obviamente pues determinaba haciendo siempre lo que él creía que era lo correcto. Pero ¿cómo sabes tú cuando, tomando una relación por supuesto con tu propia vida, cuándo sabes tú realmente qué es lo correcto lo que estás haciendo? Pues Dios te lo enseña, una vez más, a través de su palabra. Saúl, habiendo recibido una dirección clave y fundamental del profeta Samuel, este hombre tenía que esperar al séptimo día, y él se desesperó e hizo lo que no le era competencia de él, y es que, él era un rey, él era un guerrero, él no era un sacerdote, no era un profeta de Dios. Entonces, para estos últimos, para el profeta y sacerdote, era que Dios había destinado el poder sacrificar, el poder levantar un holocausto, una ofrenda de paz a Dios, pero no así a un hombre que solamente había sido escogido por Dios para liderar, gobernar un pueblo y por supuesto para ir a las batallas. Y esto fue lo que este hombre, como te dije, no aprendió y no entendió
en el capítulo 13 lo vemos. Te he venido también diciendo sobre el capítulo 15 y vamos a comenzar sobre este capítulo y de una manera muy complementaria precisamente. Ahora tenemos que ir al paso a paso, al versículo por versículo también, como lo hicimos con el capítulo 14. Ahora yo te invito para que abras la palabra de Dios en ese capítulo número 15 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a entender lo que realmente Dios nos pide allí. Te lo voy a comenzar diciendo. Dios pide obediencias, no sacrificios. Es decir, la palabra no sacrificios es lo que se relaciona hoy en día como hacerlo todo en nuestras propias fuerzas, en lo que nosotros pensamos, creemos, nos conviene y por supuesto determinamos que sí es correcto, pero eso está sustentado en nuestros propios pensamientos, es decir, lo que creemos que es bueno. Pero cuando el ser humano se ha puesto a pensar, bueno, yo pienso esto, yo creo en esto, Señor, es lo correcto, ¿está de acuerdo contigo? Ese es el tema que no se atreven a preguntarles. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho espíritu por allí de Saúl, porque todavía hay un espíritu deambulando y es en una cantidad incontable realmente de seres humanos que hay en el mundo que quieren hacer su propia voluntad y por supuesto no quieren estudiar a Dios, no quieren conocer a Dios, no quieren entenderlo y se presumen sencillamente andar a la topa tolondra y así no se puede. Simplemente seguiremos o seguirán errando, tropezando y sus vidas van a ser unas vidas frustradas, no dependientes de Dios y van simplemente de peor en peor cada día. ¿Qué vamos a comenzar a ver en este primer capítulo de Samuel o en este capítulo 15? Amalek, cuando Amalek se constituyó en enemigo del pueblo de Dios de Israel. Entonces, cuando los israelitas, y es importante entender esto, que cuando los israelitas viajaban por el desierto camino a la tierra prometida, solo un pueblo se levantó en contra de Israel y esos fueron los amalecitas. Ellos atacaron por la retaguardia a los más débiles, pero Dios dio la victoria a Israel. Ahora, tenemos que ir a la historia. Es correcto que eso es lo que tenemos que ir para poder entender lo que sucedió en el primer libro de Samuel capítulo 15. Entonces, vámonos unos textos atrás o unos libros atrás. Te estoy invitando para que vayas al libro del Éxodo capítulo 17 versículos 8 al 13. Dice así, repito, Éxodo 17, 8, 13. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Mira qué interesante. Entonces, esto es lo que sucedió recientemente, que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de 430 años en Egipto. Cuando cruzaron el mar, entonces ya se destinaron a caminar sobre el desierto. Y cuando llegaron a Refidín, ahí fue donde Amalek les salió al encuentro por la retaguardia, como dice la palabra de Dios. Ahora, este punto es muy importante, por eso tenemos que recordarlo, porque es un texto contextualmente para entender lo que le sucedió a Saúl, del cual es que estamos precisamente trabajando el tema sobre la obediencia. Obediencia es el principio que me ayuda a vivir realmente. Ahora, en ese momento Dios dijo que no olvidaría ese ataque no justificado contra su pueblo, contra Israel. Por lo tanto, decretaba enemistad eterna contra Amalek. Mira qué interesante, y su descendencia.
en ese momento no los perseguirían para acabar con ellos, pero llegaría el día en que borraría su memoria. Mira qué importante y qué interesante esto. Ahora, esto tenemos que aprenderlo a entender también, y como te lo he dicho, y es con respecto a nuestra propia vida, en nuestra vida personal en la que llevamos hoy en día, y a empalmar, a relacionar, y lo que te digo, preguntarle a Dios una vez que tú estés estudiando la palabra del Señor, que tú a través de estas meditaciones, entonces tú cuando escuchas estés meditando con respecto a ti. Bueno, Señor, ¿y qué sucede entonces hoy en día con mi vida? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Acaso yo estoy en esa actitud de por ejemplo, inicialmente de Saúl de no obedecer como es conveniente? ¿O qué sucede realmente porque es que hay tantas circunstancias que yo estoy viviendo, que está pasando conmigo, que aún yo siendo cristiano, y puede ser porque los hay, existen cristianos que inclusive son personas muy peleadoras, son personas que les gusta estar enfrentándose mucho a otras personas cuando realmente no es lo correcto. Que un cristiano busque pelea, que un cristiano vaya realmente a no representar bien a Dios, hombre, es lo que te estoy diciendo. Es de pronto ese espíritu de Amalek que tienen allí y que no es lo correcto, sinceramente. Cuando un hijo de Dios, cuando hoy la iglesia hoy del Señor Jesucristo está llamada precisamente es a ser de bendición, es hacer favores, inclusive es hacer siempre el bien y no estar buscando peleas ni contiendas con nadie absolutamente. Este es el punto donde realmente tenemos que entender. Y mira, en ese momento Dios dijo que no olvidaría ese ataque, como te dije, no justificado contra su propio pueblo. Seguimos con el libro del Éxodo. En el capítulo 17, versículos 14 al 16 dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pero tenía que llegar ese día realmente, este día en que Dios había prometido, porque para Dios fue muy injusto que Amalek enfrentara a su pueblo y queriéndolo derrotar y raerlo también, precisamente quitarlo de la faz de la tierra, a un pueblo que venía de una esclavitud de más de 400 años, y él no entendió esa parte, no entendió, y lo vamos a ver más adelantico, cómo Amalek y su pueblo, precisamente los amalecitas, se fueron contra viento y marea, normalmente se fueron contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios Israel, y eso para Dios fue desagradable desde todo punto de vista. En el libro de Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19, leamos y seguimos comprendiendo esta hermosa historia porque precisamente nuestra vida está también plasmada allí y no podemos pasarla por alto. Dice Deuteronomio 25, 17 y 19: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de ti. ¿Te das cuenta? Cuando ese temor y cansado realmente fue precisamente de todo lo que experimentó el pueblo de Israel en Egipto, y fuera de eso el camino, haber pasado por en medio del mar abierto, ¿cierto? Y todo lo que implica estar en un desierto. Y Amalek no tuvo misericordia, como dice acá. Amalek no tuvo temor de Dios. El versículo 19 continuando dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es importante, y te vuelvo a invitar para que vuelvas y leas y estudies y medites estos textos, cómo realmente a Dios no se le escapa nada. Ahora, te pregunto,
Si vemos que Dios acá dice, borrarás de la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. A Dios no se le olvida nada. Tú que me estás escuchando, tú varón, mujer, joven, tú que estás escuchando estas meditaciones, estas enseñanzas, ten por cierto que a Dios no se le olvida nada de lo que tú hagas. Nada, absolutamente nada. Si bien es cierto que en la iglesia no estamos viviendo ya por la ley, pero vivimos por la gracia, y lo que no ha entendido la iglesia es que la gracia es mucho más exigente. Ahora, hay enseñanzas tan fundamentales como lo que la Biblia nos enseña, el tema de lo que yo siembro, eso voy a recoger. Ahora, si bien es cierto, no estamos viviendo por la ley, pero también es cierto que como estamos viviendo en el tiempo de la gracia, yo me hago responsable de mi propia vida con mis propias acciones. Si Dios me dice ahora en la época de la Biblia que yo no os neguéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre va a sembrar, eso va a recoger. Entonces eso me hace responsable a mí de todos, absolutamente todos mis actos, y de eso yo no puedo dejarlos pasar simplemente no los puedo dejar pasar, porque tenemos que ser conscientes. Tú que estás escuchando estas meditaciones, tienes que aprender a ser consciente. Lo que tú haces, eso es lo que estás sembrando. Todo lo que pasan por tu mente, por tus pensamientos, lo que tú hablas y lo que tú haces, tus acciones, eso lo estás sembrando. Tú siembras en tus pensamientos, en tu mente, qué es lo que estás pensando, ¿cierto? Tú siembras inclusive cuando estás hablando, y tú siembras con tus acciones, y tú vas a cosechar, es decir, tú vas a recoger precisamente cuando todas estas circunstancias estén desarrollándose en ti. Ahora, ¿qué sucede allí? Dios te está haciendo responsable, Dios me hace y nos hace responsables a todos los seres humanos realmente, de que si bien es cierto, ya no estamos viviendo por la ley, ¿cierto? Porque Cristo es el fin de la ley, pero eso no quiere decir entonces que yo voy a vivir, entonces voy a hacer una buena vida, y que entonces las cosas son sencillamente tan fáciles, tan facilistas, y que solamente con el solo hecho de yo decir, yo tengo a Cristo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo pertenezco a esta iglesia, yo voy a la iglesia, yo me congrego, entonces estamos pensando que eso es el todo precisamente de nuestra vida, y eso no puede seguir siendo que un cristiano a estas alturas de la vida, en pleno siglo XXI, considere la palabra de Dios en esas enseñanzas, cuando la Biblia se nos da de una manera tan fácil para entenderla, porque la Biblia se hace entender, porque Dios se crea un sinnúmero de ejemplos tan figurativos como literales, para que yo los pueda comprender y aprender a vivir. Por eso este tema es fundamental, principios de vida que nos ayudan a vivir. Yo tengo que tener esto muy claro, y esto fue lo que no entendió Amalek. Ninguno de los pueblos de la región se atrevió a tocar a Israel, porque habían oído de lo que Dios había hecho con ellos. Todos tuvieron temor de Dios, excepto Amalek. ¿Te das cuenta? También puede suceder que otras personas que se den cuenta que tú seas cristiano, seas cristiana, y no tengan temor de Dios y operen en contra tuya. También claro que se puede dar, y seguro que se ha dado. Bendito sea el Señor de los cielos, como con su palabra nos sigue mostrando sus grandes verdades. Vamos a continuar el día de mañana. Por consiguiente, te invito para que donde estás, como siempre, tomes la mejor actitud para acercarte a Dios en oración con respecto a esta hermosa enseñanza. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, tu cabeza, y dile: Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Me uno, Señor, Padre Santo, a esta hermosa enseñanza. Pero no digo hermosa solamente porque sea colorida, sino porque es vital para mi formación del carácter de Cristo, Señor bendito. Y para que yo pueda entender esa frase dicha por mi Salvador: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y solamente sé y entiendo cada día más y más, cuando escucho estas enseñanzas tuyas a través de estas meditaciones, el pan de vida, que estos principios me dan vida, Señor bendito. Y qué mejor que el principio de obediencia, Señor bendito. Oh Dios, donde aprendo sinceramente que debo seguir
oh Dios, tus indicaciones, debo seguir tus mandamientos, tus órdenes, lo que me enseñas en el manual de vida, en la palabra tuya, en la Biblia, para mí, sí, Señor bendito. Y también, oh Dios de los cielos, para mi familia, la cual tanto necesitamos de ti, Señor bendito. ¿Cómo no agradecértelo, oh Dios de los cielos, y seguir y decirte, estoy atento, dile, estoy atenta a que me sigas enseñando, Señor bendito? Para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, mira cómo es de bueno, cómo realmente cuando disponemos lo que tenemos que disponer, que es nuestro corazón y nuestra mente y corazón, para escuchar estas meditaciones y para no dejarlas caer a tierra, sino que ellas lleguen donde tienen que llegar a todo mi ser, para que se cumpla la buena palabra de Dios en mi vida. Recuerda, envíaselas a todos tus contactos. Y como te lo he dicho, estaremos haciendo una bonita obra, que eso se llama en la Biblia una buena obra. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.